Había una vez una joven muy bella cuya madre había muerto cuando ella era aún pequeña. Su papá se esmeraba por darle todos los cuidados y educarla, pero como era muy pobre y tenía que trabajar todo el día, apenas le quedaba tiempo para atenderla. Hola, hoy vengo a hablaros de los cuentos de hadas. Puede que penséis que los cuentos son un mero entretenimiento, pero vais a ver que no, que tienen una función muy importante en el desarrollo de los niños. A pesar de ser historias fantásticas, hablan de las cosas corrientes que nos pasan a todos los seres humanos. Los celos entre hermanos, en La Cenicienta, la separación con respecto a los padres, en Hansel y Gretel. El niño confía en la historia y la escucha porque tiene que ver con el mundo en el que vive, un mundo animista, donde los animales hablan, los ríos están vivos. Y estas historias permiten dar estructura a sus ensoñaciones, a sus preguntas, a sus emociones. La última vez hablábamos de los sueños y decíamos que son propios y únicos, pero los cuentos son historias universales que tienen que ver con las más acuciantes preguntas de los niños. Proceden de los mitos, las tragedias, como el propio Edipo, pero están escritos de una manera mucho más cercana a la vida del niño. Los mitos resuelven los conflictos de una manera grandilocuente, no para simples mortales. Si os fijáis, los personajes de los cuentos son muy planos, o son muy buenos o muy malos. Y para los niños las cosas son así, en dos polos. Y estas polarizaciones permiten al niño decidir qué tipo de persona quiere ser. Además, el personaje principal está identificado con un nombre, pero los demás permanecen indiferenciados. Un lobo, un leñador, una hada, una madrastra, un rey. Y esto permite proyecciones e identificaciones de emociones que vienen de otro lado. Un niño puede enfadarse muchísimo con su madre y odiarla en un momento dado, pero a la vez es lo que más quiere en el mundo. Para eso viene de maravilla que haya una madrastra malísima en el cuento, sobre la que poder proyectar ese odio en un momento determinado, hasta que pueda integrar que las emociones no son simples, cosa que los adultos ya podemos hacer. Tratamos de proteger a los niños y no hablar de las historias terribles de los cuentos, pero los niños saben que ellos no siempre son buenos. Y la idea del cuento es aceptar la naturaleza problemática de la vida, afrontarla y no huir de ella, luchar. Ya en los años 70, Bruno Bettelheim, en este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que es en el que habla de todo esto que os estoy contando, critica estas nuevas versiones de los cuentos, estas historias edulcoradas y bastante machistas, porque dice que de esta manera lo que se consigue es que el cuento pierda su verdad psicológica. Si leemos los cuentos originales, son muchísimo más crudos que lo que ha pasado a la narrativa popular. Por ejemplo, en La Sirenita, durante toda su vida humana sufre unos dolores espantosos. También el momento de la transformación es dramático y encima no se queda con el príncipe. En Los Tres Cerditos el lobo se come a los dos primeros y en Caperucita el lobo se come a la abuelita sin remedio. Los cuentos nos enseñan a aceptar el principio de realidad y posponer el principio de placer porque finalmente el resultado siempre es muy atractivo. Ahora vamos a entender esto del principio de realidad y el principio de placer. Vamos a poner como ejemplo el cuento de Los Tres Cerditos. Os recuerdo la historia original. El lobo se come a los dos más pequeños y el tercer cerdito engaña al lobo en sucesivas ocasiones, quedando con él a distintas horas en distintos sitios para recoger comida. El análisis del cuento lo que nos dice es que los tres cerditos son el mismo, en distintos momentos de maduración. Por eso para el niño no es un problema que el lobo se coma a los dos más pequeños, porque son etapas que él ya ha dejado atrás. Por otro lado, el lobo es esa parte fea que el niño siente en su interior y puede poner fuera gracias al cuento. Y el otro aspecto que desarrolla el cuento es que el lobo devora sin medida, mientras que el cerdito mayor hace excursiones, se organiza para buscar comida. Es decir, esto muestra madurez y principio de realidad. Esto ayuda al niño a poder posponer sus impulsos. Las imágenes de los cuentos hacen que los niños comprendan sus procesos inconscientes. El genio de la lámpara maravillosa. Los primeros 100 años que está encerrado, dice que al que le libere, lo premiará.
300 años después está ya un poquito harto y dice que al que lo libere lo matará. Esto ayuda al niño que siente impulsos agresivos a entender qué es la ira, pero a la vez le permite ir y volver de la realidad a la ficción mientras no esté preparado para integrarlo. Y no será lo mismo que el adulto le lea el cuento al niño a que el niño lo lea solo. Si el adulto se lo lee, está validando que Jack engañe al gigante o que se vengue de él, y por lo tanto que el propio niño tenga esas emociones negativas. Las historias son abiertas para que el niño extraiga sus propias conclusiones. Si le explicas al niño la evolución de los 3 cerditos, lo vas a descolocar, no va a entender nada y además va a perder su efecto de maduración. Igual que un chiste, si tú explicas un chiste te lo cargas. Hablan de las eternas preguntas de los que los cuentos dan meras indicaciones, ritos de pasaje a los que cada uno va a dar sus propias respuestas. Puede dar soluciones, pero nunca explícitas. Los miedos de los niños, la oscuridad, los monstruos, preocupaciones respecto a su propio cuerpo, se van a ver reflejados y resueltos en los cuentos de hadas. Cada niño va a preferir un cuento, y la interpretación del adulto de por qué es importante para él lo echará al traste. Los cuentos permiten una visión optimista de la vida por muy dura que resulte. Aunque su madre perversa sea la causa de todos sus males, siempre vendrá una hada madrina a salvarle. Un hada, no un príncipe. El hada y la madrastra son la misma persona, pero pueden desdoblarse, como decíamos antes, con respecto a las proyecciones en los personajes. En los cuentos se puede hablar de fantasías edípicas, sádicas, vengativas, de desprecio. Estamos a salvo, es fantasía. Y el niño puede compensar con su fantasía todos los déficits reales o imaginarios de su propio cuerpo. Igual que el héroe puede subir montañas, puede subir hasta el cielo, derribar gigantes y sentirse mucho más satisfecho consigo mismo. Y sobre todo, garantiza un final feliz. Descubra lo que descubra, vivirá feliz para siempre. Bueno, os recomiendo que leáis las historias originales y sobre todo a Bruno Bettelheim, que es un libro precioso. Nos vemos en la próxima. Adiós.